Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio Salud para Todo, un espacio en el que hablamos de bienestar, de nuestro bienestar físico, por supuesto, mental, todo lo que concierne a nuestra salud, medio ambiente, animales, en fin, todo el entorno que nos rodea. Hoy para hablar de un tema muy interesante, estamos concentrados mucho en el tema de las patologías, siempre pues estamos de la mano de profesionales expertos en la materia para aclarar dudas, conocer un poco cómo van, cómo avanzan los diferentes tratamientos para las distintas enfermedades. Y hoy no es la excepción. Antes de contarles de qué se trata nuestro programa, de qué vamos a estar hablando hoy, los invito a ponerse muy cómodos en sus casas. Yo soy Maye Velosa y estoy muy contenta y complacida de estar con todos ustedes. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Teleamiga está en la era digital. En Instagram nos encuentra como @teleamigatv y en www.teleamigatv.com pueden encontrar información y contenido de toda nuestra programación. Igualmente en YouTube, usted ingresa allí, busca en la lupita canal Teleamiga y se suscribe, puede activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y siga nuevamente todas esas entrevistas, todos esos contenidos importantes en materia de salud. Hoy vamos a hablar sobre los tratamientos del cáncer. Miren qué importante conocer un poco sobre el cáncer, esta enfermedad que se le da el nombre así porque afecta justamente las células del cuerpo que comienzan a dividirse de manera descontrolada y a extenderse también a los tejidos circundantes, comienzan a afectar los órganos. Y hoy vamos a hablar de dos tratamientos que son quizás los más sonados, pero hay otros, hay muchos más relacionados con la atención del cáncer. Vamos a hablar de la radioterapia y de la quimioterapia. Quiero darle la bienvenida a mi invitado de hoy, al doctor Germán Esguerra Villamizar, director de Radioterapia Oncología Marley. El doctor Germán, bienvenido aquí a Salud para Todos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Bueno, de usted muchas gracias. Sabemos lo apretada que es la agenda de nuestros médicos, pero siempre pues sacan el espacio para hablar de salud, a toda la comunidad que nos está viendo, que seguramente le interesa mucho este tema. Si usted tiene un caso cercano relacionado con el cáncer, conoce a alguien que está necesitando esta información, lo invitamos también a que se conecte y comparta esta entrevista. Doctor, hablemos un poquito sobre el panorama que tiene quizás el cáncer, no solo en Colombia, en el mundo entero. ¿Usted piensa que hoy los tratamientos de cáncer han avanzado no solo en cuanto a tecnología, investigación, si lo comparamos con 10 años atrás, por ejemplo? ¿Cómo cree que ha ido en avance? Sí, yo creo que el cáncer evidentemente es la parte de la medicina a nivel mundial que más progresos ha sufrido en los últimos 10 o 20 años. Evidentemente es muy diferente el tratamiento que se realiza actualmente al tratamiento que se realizaba unos años. Y no solo eso, sino los resultados que estos tratamientos dan a los pacientes que son afectados por el cáncer. Actualmente ya se puede hablar de curación de varios tumores o varios tipos de cáncer, hecho que no se podía hacer con tanta propiedad como se hacía hace unos 10 o 20 años. Claro que sí, digamos que la sobrevida, también la expectativa de vida de los pacientes, la calidad de vida de muchos de ellos ha mejorado con los tratamientos que hay actualmente, teniendo en cuenta también que los diagnósticos también han ido en aumento. Hay gente que también durante pandemia, y lo hemos dicho en otros espacios, en otros programas que hemos tenido, se ha aumentado la detección tardía del cáncer, precisamente los pacientes que no acudieron cuando estábamos en pandemia, que había un freno, digamos, en la atención primaria y en sus tratamientos, paralizaron algunos. Entonces ahí hay un reto importante que asumir en la medicina, pero se está haciendo de la mejor manera y los médicos todo el tiempo están investigando y los científicos están abordando este tema para algún día poder encontrar esa tan anhelada cura que tenemos, ¿no? Doctor, la gente se pregunta cuántos tratamientos podrían existir contra el cáncer. ¿Cuántos pueden haber? Opciones, digamos, cuando a una persona le diagnostican cáncer, ¿cuántas opciones podría tener? Sí, tradicionalmente hay tres armas terapéuticas en el cáncer. La cirugía, es decir, la erradicación del tumor desde el punto de vista quirúrgico. Segundo, la quimioterapia, que es el tratamiento sistémico a través de medicamentos oncológicos que van a matar las células tumorales. Y la radioterapia, que es un tratamiento local también que va a erradicar
los restos de cáncer o van a erradicar los tumores a través de radiaciones ionizantes. Últimamente, además, pues hay otra serie de tratamientos tan importantes que muchas veces se asimilan a la quimioterapia, que es la inmunoterapia, es decir, el tratamiento con otros medicamentos de diferentes formas de accionar con respecto a la quimioterapia. Entonces, muchas veces cuando uno habla de quimioterapia puede estar incluyendo inmunoterapia, es decir, la utilización de medicamentos para el tratamiento del cáncer, con el objeto de eliminar el cáncer que puede estar atacando a un organismo. Claro que sí. Hay muchas opciones, entonces hoy en día, pues relacionándolo, como usted lo decía, hace unos años no se tenía tantas opciones. Hoy los pacientes tienen muchas más salidas. Doctor, hablemos también del diagnóstico. Sabemos que pues inicialmente hay un profesional de la salud que recibe al paciente, luego un equipo multidisciplinario que está detrás de la atención de esa patología, dependiendo del tipo de cáncer que tenga la persona. Según ese diagnóstico que ustedes realizan como profesionales, el diagnóstico de cáncer, ¿cómo determinan cuál tratamiento es más opcional para ese paciente? ¿De qué depende, digamos, por qué uno o el otro? ¿Cómo lo deciden después del diagnóstico? Mire, se hace el diagnóstico, evidentemente, ya por investigaciones de larga data, se sabe qué arma terapéutica es la que más podría servir. Ahorita la tendencia, y ya en la mayoría de los tumores, es el manejo multidisciplinario, es decir, el manejo integral, en donde se deben utilizar o tratan de utilizarse de acuerdo a investigaciones médicas, investigaciones científicas, trabajos científicos, de utilizar bien la quimioterapia o bien la radioterapia o bien la cirugía o la combinación de estas tres armas terapéuticas. Yo pienso que es de los avances más importantes que ha tenido el cáncer, que el enfoque sea multidisciplinario, que sea integral, es decir, en qué determinado momento puede actuar mejor la cirugía o debe utilizarse mejor la cirugía, o en qué orden o cuándo debemos acudir a la radioterapia o cuándo debemos acudir a la quimioterapia. Pero la tendencia, y ya en la mayoría de tumores, no es con una sola arma terapéutica de estas tres que he mencionado, sino generalmente la combinación de una, dos o las tres armas terapéuticas en mención. Y durante el tratamiento quizás también ustedes pueden evaluar si necesita más de una o de otra para ir complementando, ¿cierto? Sí, de acuerdo a la evolución. Necesariamente, quizá o es mi forma de pensar, que quizá antes de iniciar cualquier tratamiento debe haber un programa de tratamiento. Un programa de tratamiento en donde yo debo, como oncólogo, decir, mire, inicio con radioterapia o inicio con cirugía o inicio con quimioterapia, y en determinados momentos, en determinadas características, continúo con uno u otra arma terapéutica. Ese también es un avance de la oncología moderna, la secuencia terapéutica que debe utilizarse en cada uno de los tumores. No todo tumor o todo tipo de tumor tiene la igual secuencia terapéutica. Dependiendo del estadio, del tipo de tumor, de la histología, en fin, de toda una serie de hechos que le dicen a uno como oncólogo, hagamos esto o hagamos aquello o hagamos aquello. Es más, yo pienso que un buen manejo oncológico es a través de una junta inicial multidisciplinaria, en donde están las diferentes especialidades, no solamente terapéuticas, sino diferentes especialidades en cuanto a imágenes, en cuanto a, digamos, conocimientos complementarios que debe tener un tumor para sí mismo decidir el camino a seguir. Además, desde el punto de vista terapéutico. Sí, además, doctor, que eso depende, lo que usted está diciendo, la respuesta también del paciente. No todos los pacientes responden de la misma manera al tratamiento, y de eso depende también la decisión que tome esa junta. Doctor, la gente también quiere saber en las calles y preguntarle
pues a resolver algunas de sus dudas en cuanto a este tema. Tenemos una pregunta, queremos que usted pueda darle respuesta, quizás vamos a escucharla. Doctor, ¿cuán doloroso puede ser un tratamiento de quimioterapia o radioterapia en un paciente? ¿Cuán doloroso, doctor, podría llegar a ser un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia? Cualquier tratamiento terapéutico tiene sus complicaciones o tiene sus efectos secundarios. Cualquier tratamiento terapéutico, cualquier tratamiento de estos tres que se han mencionado. Todo depende de la intensidad, todo depende del tipo de tumor y todo depende de la respuesta propia de cada paciente. La quimioterapia tiene sus efectos secundarios, no siempre las combinaciones de quimioterapia dan una misma complicación. Hay pacientes que incluso pasa desapercibido el tratamiento de la quimioterapia. Lo mismo de la radioterapia, tampoco son tratamientos absolutamente que van a impedir o van a llevar el paciente a una no tolerancia completa del tratamiento. Ok, perfecto, doctor. Está con nosotros el doctor Germanes Guerra Villamizar, director de Radioterapia Oncología Marley, y tenemos muchas más preguntas, doctor, pero ya regresamos después de la pausa aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo, hoy hablando de dos importantes tratamientos contra el cáncer, la radioterapia y la quimioterapia. ¿Cuáles son pues esas características que tiene cada uno de ellos? La diferencia que hay también. El doctor Germanes Guerra Villamizar, director de Radioterapia Oncología Marley, está con nosotros y aclarando todas estas dudas. Doctor, en el bloque anterior hablábamos pues definiendo un poquito cuáles son cada una de ellas, pero ¿qué le parece si comenzamos hablando de la radioterapia? Hablemos de la radioterapia, cómo funciona, qué es lo que hace la radioterapia en las células cancerígenas y también, pues digamos, qué puede llegar a ser en las células sanas. ¿Cuáles son esas indicaciones que tiene ese tratamiento? Si digamos la radioterapia, pues no soy radioterapeuta oncólogo, es la oncología clínica, quimioterapia, mi especialidad, pero la radioterapia es la utilización de radiaciones ionizantes, los cuales van a matar las células tumorales. Estas radiaciones pueden ser de dos fuentes, a través de equipos como los aceleradores lineales, los cuales descomponen la luz en sus diferentes componentes, en electrones, fotones, protones, en fin, y luego hacen una gran aceleración de estas radiaciones, las cuales van a chocar contra las células tumorales y evidentemente producen la muerte. Hay otro tipo de radioterapia que es la braquiterapia, que la fuente radioactiva se pone junto o dentro del tumor. Esto es lo que se llama la braquiterapia. Estas radiaciones producidas por isótopos, digamos en descomposición, van a matar las células tumorales. Digamos, eso serían las dos grandes formas de radioterapia. Todas, la tendencia es matar las células tumorales. Los últimos avances han permitido que el tratamiento sea muy exacto, que solamente dicho tratamiento se reciba en el tumor y evitar que haya radiación en los tejidos vecinos normales de un organismo. Ese es uno de los grandes avances que ha tenido la radioterapia en los últimos tiempos. Confeccionar máquinas, aceleradores lineales que permiten una radioterapia perfecta solamente hacia el tumor. Perfecto, además que puede ser incluso una de las grandes preocupaciones de la gente, ¿no? Que se lleguen a afectar tejidos sanos y que ahí hayan complicaciones o se aumenten estos efectos secundarios que traen estas. Ahorita hablamos de eso, doctor, pero también hablemos de la quimioterapia, cómo funciona. Sabemos que esa es su especialidad,
¿Cuál es la característica principal que tiene la quimio y qué es lo que hace sobre las células cancerígenas? ¿Cómo actúa allí? Sí, la quimioterapia es la utilización de medicamentos, digamos, venenos, que van a matar las células tumorales. Es la aplicación de nosotros los oncólogos o el ordenamiento de la aplicación de estos medicamentos que van a ir hacia las células tumorales que están presentes en cualquier tipo, en cualquier parte del organismo, y allí van a envenenar por diferentes mecanismos las células tumorales. Entonces yo aplico una quimioterapia, sé que en determinados momentos dicho medicamento va a intoxicar las células tumorales. Viene una situación que se presenta con la quimioterapia. ¿Cuál es? Que la mayoría de las veces estos medicamentos también afectan las células normales del organismo. De ahí la gran necesidad de una dosificación perfecta, porque si yo prescribo una dosificación excedo, puedo no solamente matar las células tumorales, sino también perjudicar en gran forma las células normales del organismo. Es más, estos son los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces, efectos secundarios que van a sufrir las células que están en división, que están en crecimiento. Entonces, por ejemplo, uno ve las células de la médula ósea van a sufrir y este sufrimiento se traduce en disminución de la producción de sangre en sus diferentes componentes. Por ejemplo, en plaquetas, en glóbulos rojos, en glóbulos blancos. Al disminuir esta producción, entonces vamos a tener algunas complicaciones secundarias a estos hechos. Entonces, es anemia, es trombocitopenia o dificultad en la coagulación, o es leucopenia que puede hacer a este organismo propenso a las infecciones. También tenemos a nivel de la piel, uno ve que la piel sufre mucho con la quimioterapia porque las células de la piel están en un continuo multiplicación o duplicación celular. Las células de las mucosas, es decir, lo que cubre la boca, lo que cubre el esófago, el estómago, los intestinos bien delgados o gruesos, entonces vamos a tener las llamadas mucositis, las enteritis, las gastritis, toda una serie de situaciones secundarias a la misma quimioterapia y al accionar de estos medicamentos o estos tóxicos celulares, que es lo que realmente está haciendo componen la quimioterapia. Claro, son efectos inflamatorios en muchas cosas, ¿no, doctor? Hablemos también de los fármacos, usted ahorita los mencionaba. ¿Cómo determina el doctor qué tipo de fármacos va a utilizar en la quimioterapia? ¿Estos vienen, digamos, determinados para ciertas funciones, para lograr ciertos objetivos? ¿Cómo lo determina? La quimioterapia es combinación de diferentes medicamentos. Generalmente es combinación. Hay quimioterapias que solamente requieren un medicamento, pero hay quimioterapias generalmente que tienen 1, 2, 3 o hasta 4 o 5 medicamentos. Esta combinación de los diferentes fármacos es el resultado de la investigación médica. Entonces, en determinado momento, los grandes investigadores por trabajos médicos, científicos, dicen esa combinación del medicamento 1 más el medicamento 2 más el medicamento 3, dados en esta dosificación y dados en esta periodicidad, van a ser utilizados o pueden ser utilizados o van a atacar, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Esos medicamentos, no necesariamente una sola combinación va para todos los tumores. Muchas o la mayoría de las veces cada tumor responde a determinada combinación de medicamentos o fármacos. Y eso es producto de investigación. Y podemos decir que la quimioterapia que yo utilizo en un cáncer de seno, de tales características, es igual a aquella que utilizan en Estados Unidos
o en Europa, o en América del Sur, o en América Central, en cualquier parte del mundo. Estas combinaciones son esquemas terapéuticos universales. Perfecto. Doctor, hablemos también de la frecuencia, que quizás muchas personas que están en casa se preguntan cada cuánto se tiene una sesión de este tipo, qué lo determina, cuánto puede durar una sesión de quimioterapia y se pueden presentar quizás efectos secundarios durante esa sesión o no. Sí, estos esquemas terapéuticos a que mencionaba son determinados o se puede determinar la periodicidad en la cual se utiliza. Esta periodicidad puede ser cada 8 días, o cada 3 semanas, o cada 4 semanas, o un solo día para repetir en esta periodicidad, o varios medicamentos dados en días, el día 1, el día 2, el día 3 y el día 4, en fin, y se repiten con determinada periodicidad. Esta periodicidad también es dada por estudios de investigación realizados a nivel mundial. Entonces observan que uno tiene que jugar, digamos así, con la toxicidad hacia el tumor, pero asimismo evitar la toxicidad en el organismo. Toda quimioterapia produce algún efecto secundario, bien manifiesto o no manifiesto, en el paciente que está recibiendo quimioterapia. Entonces uno como oncólogo debe, o los grandes estudios dicen, hombre, que haya toxicidad especialmente hacia el tumor, pero ojo, cuidemos la toxicidad que va a recibir el organismo o determinados sistemas u órganos. Esos efectos secundarios que habla, doctor, bueno, en el caso de la quimioterapia, pues la radioterapia también los tiene. ¿Se mantienen mucho tiempo después de haber terminado el tratamiento, de haberlo finalizado? ¿O, digamos, se puede prolongar también en un periodo de tiempo? No necesariamente. Por ejemplo, la caída del cabello pues, se prolonga mientras el cabello vuelve a nacer y crecer y en una forma más robusta o qué sé yo. La anemia que puede producir la quimioterapia también puede persistir unos días, unas semanas, unos meses, mientras viene la recuperación de la médula ósea y la producción de los glóbulos rojos. Así, lo de los glóbulos blancos. Todo eso obedece a un tiempo más o menos conocido. Entonces, nosotros los oncólogos sabemos que la leucopenia o disminución de los glóbulos blancos va a durar una semana o 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas dependiendo de los tipos de medicamentos, de la combinación de los medicamentos y la toxicidad que estos medicamentos pueden producir, pueden afectar a los órganos normales del organismo. Perfecto, doctor. Ya vamos a seguir hablando nosotros. Quisiera que nuevamente viéramos lo que la gente quiere saber. Una pregunta más que tiene la gente en la calle sobre salud y de este tema tan importante. Escuchemos. Doctor, ¿cuánto puede durar un tratamiento de radioterapia y qué depende en el proceso? Tratamiento de radioterapia. ¿Cuánto pueden durar, doctor? Un tratamiento de radioterapia bien puede durar muy pocos días, 1 día, 2 días, 4 o 5 días, dependiendo del tipo y de la urgencia oncológica. Otros tratamientos de radioterapia pueden durar 2, 3 semanas, hasta 4 semanas, y hay tratamientos un poco más prolongados que pueden ser hasta 4 o 5 semanas. Eso es lo que podría. Los tratamientos de radioterapia generalmente se realizan de lunes a viernes, hay necesidad de un descanso los sábados y los domingos, generalmente esto mientras se oxigena y las células que están recibiendo la radioterapia. Perfecto. ¿Y en la quimio también? La quimioterapia también depende primero, aquí sí es dependiendo del tipo de tumor, de lo avanzado que esté el tumor, si yo estoy ya tratando la enfermedad localizada o
si es una enfermedad metastásica, es decir, tumores secundarios que se desarrollan a partir de un tumor primario. Entonces, un tratamiento de quimioterapia, dependiendo de las características, puede durar 4 semanas, 6 semanas, 6 meses, 6 ciclos, y hay quimioterapias que pueden, o tratamientos de quimioterapia que pueden durar muchos años. Perfecto, todo depende. Muy bien, doctor. El doctor Germán Esguerra Villamizar, director de Radioterapia Oncología Marley, está con nosotros hoy en Salud para Todo y hablando sobre la quimioterapia, la radioterapia, estas opciones principales para el tratamiento de cáncer. Ya regresamos con más aquí en Salud para Todo. Regresamos aquí en Salud para Todo, hoy hablando sobre la radioterapia y la quimioterapia. Si usted está necesitando esta información, acaba de llegar, le recordamos, por supuesto, ponerse muy cómodo. Hoy estamos con el doctor Germán Esguerra Villamizar, el director de Radioterapia Oncología Marley, que nos está acompañando para aclarar todas estas dudas. Doctor, le agradecemos mucho que esté aquí porque hemos aprendido mucho hoy con este tema. Doctor, ¿en qué momento determina un profesional de la salud que se requieren ambas, radioterapia y quimioterapia, para atender un caso de cáncer? Sí, ya le digo, eso viene a partir de los esquemas terapéuticos que se escoja. ¿Sí? Como bien dije, para mí lo más importante o el avance más importante del cáncer es el manejo multidisciplinario, es decir, tratar de utilizar todas las armas terapéuticas en el tratamiento de un tumor. Para mí eso es fundamental, es importante. Hay tumores que solo requieren quimioterapia, pues solamente se da el tratamiento de quimioterapia, también por esquemas universales. O hay tumores que requieren 2 combinaciones, cirugía y quimioterapia. Bien. O hay tumores que requieren, dependiendo también del tipo histológico, dependiendo también de lo avanzado que esté la enfermedad, en fin, de muchas características en donde se tienen que utilizar las 3 armas terapéuticas. Como también comenté, pues eso debe, ojalá, hacerse en una junta multidisciplinaria en donde están presentes los diferentes armas terapéuticas y otros especialistas, otros médicos especialistas que van a corroborar o van a apoyar o van a ayudar o van a insinuar determinadas características del tumor que lo orientan a uno en una mejor forma. Entonces todo depende del tumor, todo depende del tipo de tumor. ¿Cuáles podrían ser, desde su experiencia, los más agresivos, los tipos de cáncer que requieren pues, mayor atención con el tema de tratamiento, los más difíciles? La mayoría de los cánceres son malos. Entonces, y la mayoría de los cánceres van a atentar contra la vida del paciente. Este intento de compromiso hacia la vida del paciente va a depender. Yo no puedo decir que un cáncer de pulmón es más malo que un cáncer de seno, o que un cáncer de seno es más malo que un cáncer de vejiga. O más difícil de tratar. O más difícil de tratar. No, todo depende de su estadio y todo depende de lo avanzado que esté. Pero uno también como oncólogo dice, hombre, me llega un paciente con determinado tumor y con metástasis y con compromiso de diferentes órganos o que uno pues ya tiene que decir, hombre, este tumor está muy avanzado y su pronóstico y la posibilidad terapéutica o de curación es difícil. ¿Sí? Todo depende de muchos aspectos, del tipo de tumor, de lo avanzado que esté y también no todo cáncer responde a las armas terapéuticas que he descrito, es decir, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia o la combinación
de una o todas ellas. Una pregunta que quizás puede hacer mucha gente que está empezando un tratamiento de este tipo es si debe ir acompañado o no a estas sesiones de sea de radio, de quimio. ¿Es importante eso, el acompañamiento de algún familiar, o puede ir la persona sola? Para mí el cáncer es una enfermedad de tales características que afecta en diversa forma al paciente que padece el cáncer. Lo afecta en su aspecto personal, de salud, lo afecta en su estado familiar, en su aspecto familiar, en su aspecto laboral, en su aspecto social, en fin, tiene muchos aspectos que van a atacar a ese paciente. Uno de los hechos que más afecta es ese sentimiento hacia la vida, ese temor hacia perder la vida. Y entonces ya hay cierta debilidad de ese paciente, que lo mejor es que ese paciente le cuente a su familia para recibir el apoyo, no la lástima de la familia, claro, sino el apoyo para que hombre reciba ese tratamiento y se sienta apoyado por su núcleo más cercano, cual es la familia. Entonces yo sí aconsejo que el paciente, una vez el diagnóstico, es más, en mi práctica privada me gusta que el paciente vaya con su familia más cercana para que sepan la realidad. La realidad debe saberlo el paciente y debe saberlo su familia más cercana. Esto se potencializa y para mí es mejor, se recibe mejor un tratamiento de esas características en donde el paciente está apoyado por su médico, está apoyado por su enfermera, está apoyado por su familia, está apoyado ojalá por su entorno laboral, ojalá por su entorno cercano a donde vive, claro, es decir, su entorno social. Además, dentro de ese tema multidisciplinario que usted menciona, doctor, sabemos que la parte humana es fundamental en la medicina y sobre todo en la oncología, ¿no? Ahí no puede faltar el apoyo psicológico, psicosocial, por supuesto. Sí, y ahora que habla de apoyo psicológico, ya hay una serie de aspectos terapéuticos complementarios al cáncer. Está la psico-oncología, la nutrición, está la rehabilitación, está toda una serie de partes de la medicina que van a colaborar grandemente en el tratamiento en sí y en los resultados en sí. Hablando también, doctor, de eso que mencionó usted ahorita, del cambio en todo sentido. El paciente, cuando es diagnosticado con cáncer, percibe no solamente cambios en su entorno, en su vida laboral, que ya no va a ser la misma, y unos podrán hacerlo medio tiempo, muy pocos tiempo completo, porque deben acudir a sus tratamientos, otros sus efectos lo van a hacer estar más en casa. Pero también hay un aspecto que es el físico, el de su imagen. Usted menciona lo del cabello, la pérdida de cabello es inminente, y quisiera pues que usted nos diera luces sobre la diferencia que puede existir entre el tema de por qué los folículos se ven afectados durante esos tratamientos de radioterapia y quimioterapia, y no es lo mismo la caída del pelo en una u otra, ¿cierto? Es diferente. Sí, por ejemplo, en quimioterapia, primero no todos los medicamentos que se utilizan en la quimioterapia van a afectar el cabello. La afectan aquellos medicamentos que van a incidir grandemente sobre las células que están en división. Y las células que mantienen el cabello, algunos medicamentos van a morir. Entonces, esas células que mantienen el cabello en su forma normal van a morir, entonces el cabello cae. Claro, esa es la razón. La radioterapia actúa en otra forma, pero la quimioterapia, hay recuperación generalmente de estas células. Entonces ve uno que cada 20 días, si uno ve la quimioterapia y el paciente se le cayó su cabello, ya empiezan a aparecer nuevamente el cabello, el cañón de los cabellos, vuelve el otro ciclo de quimioterapia y vuelve y cae.
y solamente a partir de la finalización del tratamiento el cabello reinicia su crecimiento, reinicia su aparición. En radioterapia el efecto es un poco más fuerte y muchas veces no hay la recuperación en lo que es la caída del cabello. Tiempo atrás era algo que afectaba mucho, especialmente a las mujeres, la caída de su cabello. Uno debe decir a los pacientes, su cabello va a caer. Si el cabello no cae es que muy seguramente el medicamento no está sirviendo. Okay. Entonces, pero la imagen de una persona no solamente está dada por el cabello. Y este cabello bien puede mimetizarse con pelucas, con pañoletas, con gorros, con sombreros, en fin, y que sea algo que la paciente o el paciente acepte en una forma y lo tome como algo propio del tratamiento, pero que en ningún momento lo va a cambiar o va a cambiar su imagen o va a cambiar su forma de ser o su querer. Entonces, y ya la misma sociedad, antes se veía un paciente que se le caía el cabello, especialmente a una mujer, y se señalizaba. Sí, lo estigmatizaban. ¿Sí? Ahora no, ya la sociedad aceptó la caída del cabello. Entonces ya pasa prácticamente desapercibido. A veces hay un problema en los niños sí. Con mayor dificultad comprenden el por qué su cabello cayó y por qué no tiene importancia o significancia esta caída. Muy bien, doctor. Hablando de niños, la gente quiere saber también algo relacionado con este tema de la radioterapia y la quimioterapia. Vamos a escuchar, ¿le parece la pregunta? Sí. Doctor, en caso de niños, ¿qué es más recomendable? ¿Radioterapia o quimioterapia? Como bien decía... Doctor, ahí estaba entonces la pregunta, ¿qué es más recomendable? ¿Quimioterapia o radioterapia en caso de niños? ¿De qué depende? Como bien decía, todo depende del tipo del tumor. Hay pacientes niños que solo requieren quimioterapia. Hay pacientes niños que solo requieren radioterapia. O hay pacientes niños que requieren estas dos armas terapéuticas y muchas veces han sido intervenidos quirúrgicamente. Doctor, volviendo al tema de la caída del cabello por radioterapia, ¿solamente ocurre en la parte o la zona del cuerpo en la que es tratada o puede pasar en absolutamente No, todo? solamente la zona que es irradiada. Ok, perfecto. Muy bien, doctor. Entonces, digamos que después de una quimio, el cabello puede recuperarse a cuánto tiempo, digamos, después de que haya finalizado su tratamiento, ¿cuántos meses? ¿2, 3 meses? ¿Cuánto puede pasar de tiempo? En el caso de que se recupere, Mire, ¿no? en la quimioterapia el cabello empieza a crecer una vez se terminan los efectos secundarios de la quimioterapia, es decir, la toxicidad celular. Empieza a crecer. De ahí que entonces uno a los 8 o 15 días ya ve cómo el cabello Otra vez. empieza a crecer y va creciendo poco a poco y a los 2, 3, 4 meses ya puede uno contar con una buena presencia de cabello. Mi recomendación en estos casos es ese cabello tratarlo con un gran cuidado, como si fuera el cabello de un niño, porque si bien volvió a crecer, volvió a aparecer, mi parecer es que aún no es lo suficientemente fuerte para resistir todos los embates que muchas veces se le da al cabello, que es el champú, que es el peinado, que no sé qué, que no sé cuándo, sino tratarlo con un gran cuidado. Y ya a partir de los 4, 6, a los 6, 8 meses, ya entonces empezar a darle un poquito mayor de descuido al que inicialmente requiere.
Muy bien, entonces ya regresamos en Salud para Todo para seguir hablando en esta última parte, doctor, sobre estos tratamientos y pues algo muy interesante para toda la comunidad que llega ya también a Bogotá y es sobre atención a los pacientes con cáncer. Ya regresamos aquí en Salud para Todo. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, ya hablando sobre radioterapia, quimioterapia. Estamos con el doctor Germán Esguerra Villamizar, director de Radioterapia Oncología Marley. Y bueno, doctor, ya quisiéramos que nos diera también algunas conclusiones sobre lo que hemos hablado hoy, algún mensaje que quiera dar a las personas que nos están viendo, quizás alguien que esté a punto de iniciar tratamiento y que esté preocupado, preocupada en casa. ¿Qué mensaje le da? Bueno, yo pienso que en términos generales, todo cáncer es tratable. Muchos cánceres son potencialmente curables. De todas formas, la intervención terapéutica médica y de otras especialidades médicas, digamos así, en algo se va a ayudar al paciente. Claro. Bien en su curación, bien en la prolongación de su vida, bien en la disminución de los síntomas, bien en la mitigación de lo que es un cáncer. Siempre hay algo que hacer. Y esto necesita la colaboración del médico tratante, de su oncólogo, de las enfermeras, de otras especialidades u otras disciplinas médicas, pero siempre va a haber algo que hacer. El paciente con cáncer no debe dejarse tomar del pánico y disminuir la posibilidad o evitar el tratamiento oncológico. Todo tratamiento oncológico en una u otra forma le va a ayudar al paciente oncológico. Que se utiliza la cirugía, que se utiliza la quimioterapia, que se utiliza la radioterapia, todos son terapias, digamos así, tóxicas o que van a producir efectos secundarios de mayor a menor grado. Pero en últimas, el resultado de estas terapias le va a ayudar en algo. Primero, disminuir sus síntomas. Segundo, sentir mejoría. Tercero, poderse reincorporar a su sociedad, a su familia. Cuarto, vivir más y muchas veces alcanzar la curación. Entonces, esto va a un mensaje general: no eviten la terapia contra el cáncer cuando tengan el diagnóstico de cáncer. Es mejor ser tratado que no ser tratado. El ser tratado tiene un mejor fin que aquellos pacientes que resuelven no hacerse o no recibir ningún tratamiento. Perfecto, doctor. Nos encanta que haya estado aquí con nosotros y bueno, nos gustaría hablar de toda esa experiencia que lleva más de 35 años ustedes tratando el tema de oncología, ayudando a los pacientes y todo ese trabajo del equipo multidisciplinario que nos mencionaba a un comienzo, la parte humana que es tan importante. Hablemos, doctor, de esta nueva sede de Radioterapia Oncología Marley. ¿En qué consiste este centro? ¿Qué pueden encontrar las personas que tengan esta opción de tratamiento para el cáncer? Mire, evidentemente yo llevo en la práctica médica oncológica desde el año 1979. Tengo una amplia experiencia en el manejo y tratamiento del paciente con cáncer. Mi especialidad es la oncología clínica. Y desde hace varios años, hace 30, 35 años, iniciamos un centro de oncología que se llama Radioterapia Oncología Marley. Este centro de oncología siempre ha sido como el centro de innovación a nivel nacional. Siempre trajimos la primera bomba de cobalto cuando se utilizaba la radioterapia con cobalto. Sí, trajimos la primera fuente de cesium para la braquiterapia. Bueno, iniciamos el primer servicio de quimioterapia
de carácter privado en forma ambulatoria. Es decir, siempre hemos ido adelante, trajimos el primer acelerador. Ahorita, desde hace unos 6 o 8 años, iniciamos un gran proyecto que es la creación del Centro de Oncología con una ampliación e innovación tecnológica Claro. para el tratamiento del cáncer. Hemos logrado esto, ya ahorita pues tenemos un gran edificio, digamos, localizado en la calle 50 entre carrera 7ª y 8ª, y allí hemos logrado perfeccionar un gran servicio de radioterapia. ¿Esto con qué? Trayendo la última tecnología en aceleradores lineales. Estos 2 aceleradores lineales que hemos traído ya están instalados y ya están aprobados por la Secretaría de Salud para su funcionamiento. Son los más modernos que hay a nivel mundial. Y alguno de ellos, por ejemplo, el Vital-Beam, es el primero que se trae en el país. Ahí estamos viendo incluso imágenes, doctor, de todo este centro tan importante, el avance tecnológico fundamental en el trabajo. ¿Cuántos pacientes, doctor, pueden atender ustedes allí? Mire, una de las características, primero, la gran innovación tecnológica. Sí. En radioterapia es lo más importante, disminuir los efectos secundarios para los tejidos vecinos. Estos son perfectos, estos son aparatos que evitan a lo máximo posible la intoxicación o la irradiación a tejidos vecinos. Adquirimos una gran capacidad en este momento, estamos con una capacidad de atender 150 sesiones de radioterapia por día, que esto equivale más o menos a 150, 160 pacientes por mes o casos por mes. Eso es bastante. Esto es bastante y está pues abierto a la comunidad. Pues yo soy muy conocido en el ambiente oncológico y hemos querido perfeccionar este centro y hacerlo, para mí, el mejor centro de oncología del país. Así es, doctor Germán Esguerra Villamizar, director de Radioterapia Oncología Marley. Ahí vemos entonces que hay un centro especial para atender a todos los pacientes, todos esos tratamientos que además busca disminuir esos efectos secundarios, busca ayudar a mejorar su calidad de vida, que una vez lo dijo también un invitado aquí, el cáncer no es sinónimo de muerte, debe ser sinónimo también de esperanza y así debemos verlo todos. Al doctor Germán le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Salud para Todos. Muchas gracias a ustedes, muy amable. No, doctor, esperamos tenerlo nuevamente aquí hablando de estos temas de salud tan importantes. A ustedes también gracias por habernos acompañado, por dejarnos entrar a sus hogares. Esperamos que esta información haya sido útil. Le invitamos a compartirla y a seguirnos en todas las redes sociales. Hasta pronto.